Ahí ya estamos. Bueno, aquí ya estamos en vivo en una nueva temporada de Devolver Conciencia, aquí muy emocionados, un poco nerviosos, a pesar de que ya llevamos bastantes años realizando, bastantes años, ya 3 casi, estas conversaciones, siempre da susto arrancar, y sobre todo ahorita que estamos empezando temporada, con nuevos planes, con nuevos proyectos, con nuevo grupo, con nueva imagen, así que un programa bastante especial por todo esto. Yo quiero empezar contándoles a las personas que hoy nos acompañan y a los que nos oigan por primera vez quién es Devolver Conciencia, y ahora también de la mano con Si Puedo, otra iniciativa hermana con la que nos hemos unido porque tenemos muchos objetivos en común, tenemos los mismos sueños, los mismos deseos y venimos trabajando en conjunto con estas dos iniciativas. Entonces, tanto Devolver Conciencia como Si Puedo son iniciativas creadas por profesionales colombianos que quieren acercar esta idea de la educación, sobre todo a las comunidades rurales, ¿no? A esas zonas donde casi no hay charlas de orientación profesional, donde es difícil saber cómo entrar a una universidad, donde los chicos muchas veces ni siquiera se lo plantean, ni siquiera creen que ellos pueden llegar a una universidad. Entonces nosotros queremos decirle, mira, sí, yo sé que es difícil, sabemos que ojalá las condiciones fueran más fáciles y todos tuviéramos como las mismas posibilidades, pero ya que no es así, bueno, tratar de darles unas herramientas para que ustedes encuentren esos caminos, para que ustedes encuentren inspiración y vean que sí se puede a través de la educación cumplir sueños, que ustedes sean el médico, el abogado, el historiador, el ingeniero de su pueblo, en la ciudad o donde sea que quieran vivir. Entonces, estas son nuestras ideas. Para esto tenemos estas charlas donde invitamos a diferentes profesionales en todas las áreas del conocimiento. Nosotros inicialmente empezamos con áreas en ciencias exactas, naturales, matemáticas e ingeniería, que era como la rama en la que nos movíamos los que iniciamos esta iniciativa, pero en los mismos colegios los chicos nos decían, y los que queremos estudiar otra cosa, que nosotros también queremos inspiración y también queremos conocer esos casos de profesionales que no tengan que ver con esas ramas. Entonces nos empezaron a pedir charlas también en áreas de las ciencias sociales, en áreas de medicina, de las ciencias de la salud, del arte, y entonces nosotros nos hemos propuesto pues diversificar los profesionales invitados que tenemos, y por eso este mes, por ejemplo, vamos a arrancar con historia y también pronto vamos a tener a un geógrafo e historiador también, como para irnos ahondando también en las áreas sociales. Más adelante también, bueno, les iremos contando un poco más, pero también decirles que estos programas se retransmiten también por la radio, por la emisora Radio Eucha en Páez, en Belalcázar. Por allá todos los sábados a la 1 de la tarde retransmiten nuestros programas. También tenemos un programa de televisión en Buenaventura. Estos programas se retransmiten por allá, y también tenemos un programa en vivo una vez al mes en Telemar. Eso también nos tiene muy contentos, y pronto vamos también a retomar el programa, la segunda temporada en televisión. Y también tenemos la página de Si Puedo, que más adelante Carolina por ahí nos cuenta un poquito de la página web. Así que bueno, Carolina, bienvenida, también la presento a Carolina. Ella es, bueno, la que dirige la iniciativa Si Puedo, y también trabaja con nosotros en Devolver Conciencia. Y bueno, y ella nos va a presentar a Luisinho. Bueno, buenos días para todos, para todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Hoy estoy realmente encantada de tener con nosotros a una persona tan especial como es el doctor Luisinho Salas Martínez. Él es un historiador de la Universidad de Cartagena. Hizo su doctorado en la ciudad, en México. Él nos va a contar más adelante un poquito sobre su universidad, qué fue lo que estudió, etcétera. Pero quería contarles que él es una persona que tiene una historia maravillosa. Él es originario de un pueblito que se llama Sudán, un corregimiento del municipio de Tiquició, del sur de Bolívar. Bueno, Luisinho, muy bienvenido. Cuéntanos un poquito de dónde vienes, dónde creciste. Cuéntanos un poquito sobre Sudán. Muy buenos días, Angélica, muy buenos días, Carolina, muy buenos días a la audiencia que nos esté escuchando. Muchísimas gracias por la invitación en participar en su programa. Y bueno, yo encantado de
transmitirle algo de mi experiencia de vida. Bueno, yo soy oriundo de un pequeño pueblito del sur del departamento de Bolívar. Se llama El Sudán, Tiquicio. Ahí nací, ahí me crié. Allá están incluso hasta el día de hoy mis familiares, mis papás, parte de mis hermanos y parte de mi familia. Y bueno, en ese pueblito estuve más o menos como hasta los 18, 19 años. Hice todos mis estudios de primaria y mis estudios de secundaria. Entonces, ahí en ese espacio geográfico nací, me crié y por supuesto estudié hasta convertirme en bachiller académico. Bueno, Luisinho, cuéntanos cómo es esa experiencia de vivir en tu pueblito, cómo fue crecer allá, qué te rodeaba. Tenemos entendido que era una zona, digamos, que no solo era parte del área rural de Bolívar, sino que también tenía mucha influencia de agentes, digamos, que han estado envueltos en el conflicto armado colombiano. Cuéntanos cómo fue vivir en estas realidades en tu infancia, pensémonos en esa época de tu primaria. Bueno, para nadie es un secreto que el sur del departamento de Bolívar históricamente ha estado plagado de actores armados ilegales, en donde por supuesto el Sudán no ha sido exento de esa realidad, no ha estado exento de esa realidad. Y en realidad hoy puedo decir que uno vivía en permanente zozobra, porque en ese territorio en particular pues llegaban grupos al margen de la ley, llegaban, digamos, la FARC, el ELN, el EPL, hacían, digamos, permanentes reuniones en el casco urbano de mi pueblo. Incluso algunos de mis vecinos pertenecían a estos grupos armados ilegales. Entonces era muy frecuente, por ejemplo, que uno fuera a estudiar y estando incluso en el salón de clases o en recreo, era muy frecuente que se producían enfrentamientos armados entre la fuerza pública y estos grupos al margen de la ley, por lo que era muy frecuente, por ejemplo, que mi mamá me fuera a buscar 1, 2, 3, 4, 5 veces, me acuerdo yo de infancia, en medio incluso de las balas cruzadas. Entonces uno, pues como niño, vivía siempre al temor, ¿verdad? De esos conflictos, de la peligrosidad, de que los papás de uno lo fueran a buscar hasta la escuelita para que a uno no le pasara nada. Luego, pues uno refugiarse en la casa sin poder salir durante todo el transcurso del día, de la noche. Entonces, se vivieron ese tipo de situaciones, eran muy frecuentes que uno las vivía. Llegaban, por ejemplo, helicópteros también a atacar estos grupos. Entonces uno no solamente en el día estaba acostumbrado a que lo fueran a buscar de manera temerosa a la escuela, sino que en las noches, pues regularmente no se podía dormir por los bombardeos que hacían este tipo de helicópteros. Entonces es más o menos el contexto de violencia en el que uno se crió. De hecho, pegado a mi pueblo hay un cerro, ¿verdad?, que adorna en términos geográficos la población, y ese cerro pues fue teatro de creación de minas antipersonales. Entonces habían como que lugares y sectores en el propio territorio donde uno no podía cruzar. Eran como especie de unas fronteras imaginadas, donde si cruzabas pues podría ser víctima fácilmente de minas antipersonales. Entonces vivía uno muy atemorizado, ¿verdad? En la escuela, en la casa, y en el buen sentido de la palabra, pues casi que sin poder salir
a lugares externos al pueblo por dificultades también de las minas antipersonales que estaban ahí instaladas en esos lugares. Por supuesto, Luisinho. Angélica, ¿te quisieras continuar? Sí, no, qué duro porque esa es tristemente la realidad de muchas de las personas que vivimos en municipios y en zonas apartadas del país con el conflicto, con la guerra. Y eso es uno de las primeras limitaciones que nuestros jóvenes tienen que poder pasar, ¿no? Uno de los obstáculos que tiene que poder pasar, ¿no? La violencia. Así Cuando uno es. vive en este tipo de situaciones, muchas veces, de hecho, tiene uno como esa, no sé si es tentación, está bien decirlo, pero termina siendo muchas veces el camino más, fácil, el de escoger, ¿no? El de unirse a estos grupos ilegales y el camino de, pues un mal camino, ¿no? Y también nosotros queremos acá precisamente decirle a los chicos como hay otras posibilidades y la educación te abre muchas puertas, te abre un mundo diferente, un mundo bonito, un mundo en paz y a partir del cual también puedes después retribuir a tu comunidad, ¿no? Cuando ya estudias y eres profesional, puedes volver a tu comunidad a retribuir de otra forma todas las cosas que la educación te dio. Yo te quería preguntar, aparte de estas cosas, así como pues aparte de la violencia, ¿como qué recuerdos bonitos tienes de la infancia y de tu pueblo? Bueno, tengo los mejores recuerdos de mi pueblo. Por ejemplo, nosotros, allá por lo general el paisaje sudanés está rodeado de palos de mango. Casi que toda la geografía alrededor de mi pueblo está rodeada de palos de mango. Entonces, una de las cosas más fascinantes que yo recuerdo en mi infancia es salir con mis amigos después de estudiar a irnos a esos palos de mango, montarnos ahí, subirnos a esos palos de mango, casi que ni almorzábamos. Y ahí se nos iba la vida quizás pensando, reflexionando, con un par de niños ahí subidos en esos palos de árboles. Y luego regresar ya casi terminando la tarde cuando el sol bajaba y ponernos a jugar fútbol en la cancha de nuestro pueblo o en cualquier callecita que la adornábamos con un campo de fútbol. Y ahí se nos iba la vida. Luego, pues, en las noches salía uno a divertirse, a jugar el escondido, a ver televisión en la única casa donde había una televisión, que era donde la famosa Giño. Entonces ahí uno después de 7, 8 de la noche ahí estaba reunido literalmente todo el pueblo, porque era el único televisor, el único televisor donde uno podía observar las novelas de ese momento. Entonces así transcurrió mi infancia. En realidad fue una infancia, a pesar de las dificultades del conflicto que vivimos, fue una infancia muy bonita, muy divertida, muy libre también de cierta manera. Te Luisinho, repito, uno se iba a esos lugares. perdón que te interrumpa un A esos momentito, también te lugares. quería preguntar un poco si nos puedes contar de tu familia, de cómo está conformada, de quiénes hacen parte de tu hogar. Claro que sí, mi familia, pues yo tengo 9 hermanos. De esos 9 hermanos, 6 somos hombres y 3 mujeres. Mi papá, mi mamá. Bueno, por parte de mamá tengo un aproximado de unos casi 20, 30 tíos. Una cosa impresionante. Y por parte de papá, pues también tengo bastantes tíos. En realidad es una familia muy larga y extensa. Qué bueno, qué bonito. Eso también es algo también como muy típico de la gente de los pueblos, ¿no? Familias grandes Exactamente. y que uno nace, bueno, crece uno con un vínculo muy fuerte, ¿no? Como que todos tus tíos son en parte también papás, tus primos son como hermanos. Exactamente. Así Son se crió vínculos uno también allá. muy bonitos. Y una crianza, ¿no? Como en tribu, como dice uno.
En colectividad, sí. Sí. Exactamente, yo por ejemplo me crié con mi primo Álvaro, con mi primo Eldra, con mi primo Julito, con mi prima Deli, y ellos pues literalmente también se convierten en hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las tías, yo me acuerdo mucho que nosotros íbamos a una finca cercana a mi pueblo, que es de mi tía Luchi, y pues ella ya siempre tenía cosas por hacer, había siembra de arroz, siembra de yuca, siembra de maíz. Y pues nos íbamos para allá, para donde ella, a disfrutar pues de todas esas riquezas naturales y cultivos que su esposo siempre tenía. Entonces, ahí también se me fue parte de la niñez, ¿no? Compartiendo con primos, compartiendo con primas, compartiendo con tías, compartiendo con tíos. En la finca de mi abuelo Julio Martínez, también era muy frecuente que nosotros fuéramos allá permanentemente. Y bueno, repito, una infancia también muy bonita, pese a las condiciones adversas del conflicto que permanentemente vivíamos allá. Maravilloso, Luiseño. Realmente que, como bien dice Angélica, es una realidad de muchas de las personas con las que hablamos muchas veces, de los estudiantes, y nos cuentan un poco esas tienen que sobrevivir y pasar. Ahora me encantaría preguntarte, bueno, el bachillerato llegó, ¿cómo fue eso de ser bachillerato? ¿Lo estudiaste en tu mismo pueblo? ¿Tuviste que trasladarte a otro lugar? ¿O cómo fue esa experiencia? No te escuché la pregunta, por favor, ¿me la repites? Sí, sí, voy a ver si de pronto acerco más el micrófono. Listo, Quería preguntarte gracias. sobre cómo fue esa experiencia de estudiar bachillerato, si la pudiste estudiar también en Sudán o si tuviste que movilizarte a otro lugar para estudiarlo, cómo fue esa experiencia de estudio ya de tus estudios de bachiller. Bueno, fíjate que la experiencia de estudiar en bachillerato también siguió siendo muy significativa porque, bueno, uno como que veía el estudio como esa necesidad, esa posibilidad de salir adelante. Entonces, en realidad yo desde siempre me incliné mucho por estudiar historia y tuve particularmente un docente, el maestro Luis Ospino, que me dio clase en ciencias sociales desde sexto de bachillerato. Entonces, construimos una amistad más allá del espacio escolar y él siempre me enfatizaba en la necesidad de que no me quedara ahí, de que no me quedara limitado ahí en el Sudán, sino que saliera adelante. Entonces la experiencia en mi bachillerato creo que fue fundamental para yo pensar de que era posible romper los círculos de la pobreza, ¿verdad? Y yo estudiaba literalmente, en el buen sentido de la palabra, con hambre, porque siempre me esforzaba por ser buen estudiante, siempre me esforzaba, sobre todo en el área de la historia, por sacar adelante las notas. Entonces el bachillerato también fue un momento especial y fundamental para mi vida, porque ahí también se reafirman lazos de amistad. Yo sigo casi que con los mismos compañeros que estudiamos, como suele ocurrir en los pueblos, con los mismos compañeros que vengo literalmente desde preescolar. Algunos incluso se van desplazados hacia otros territorios por culpa de la violencia, porque llega un momento en la década de 1990 donde el conflicto se volvió mucho más fuerte, mucho más sistemático, profundo. Asesinaron a varios habitantes de mi pueblo, incluyendo un tío materno, y eso hace que varias personas que tenían la posibilidad y que tampoco no tenían la posibilidad, pues emigraron de mi pueblo hacia distintos lugares cercanos. Pero en medio de eso se reafirman las amistades, repito,
se excluyen, nos nutrimos de lazos de solidaridad. Eso que hacíamos en la infancia de irnos a jugar fútbol, se siguió reafirmando, de irnos a buscar mangos, también se reafirmó, de irnos a los cerros, a que la vida literalmente se nos fuera, también se reafirmó. Y yo andaba mucho con mi amigo Apolinar, Eder Hernández, José Bernet, Orlando, y me acuerdo que nosotros nos íbamos a esos lugares, a esos paisajes, allá en la finca del señor, bueno, ahorita se me escapa el nombre, pero queda ahí pegado a mi pueblo, del señor Robles. Era un paisaje que habían como fácilmente como unos 7, 10 palos de mango grandes. Y ahí nos subíamos nosotros en esos palos de mango a pensar a veces, bueno, ¿y qué hacemos nosotros después de terminar el bachillerato? ¿Qué será de la vida de nosotros? Y bueno, así pasó la experiencia de bachillerato, con muy buenos profesores también que tuvimos en todas las áreas, que siempre nos alimentaban ese deseo porque saliéramos adelante, porque saliéramos del pueblo literalmente a buscar nuevas oportunidades. Entonces en ese trasegar se nos fue el bachillerato y afortunadamente nos titulamos de buena manera. Luisillo, importante resaltar, ¿no? Siempre acá también buscamos ese papel de los docentes en la escuela. Ellos tienen un papel bastante importante porque, claro, ellos son, en muchas de las historias que acá nos han contado, ha sido un docente el que gracias a una tarea, a un trabajo, a una conversación, en las clases en general, sembraron en sus estudiantes esa idea de piensen qué quieren estudiar, piensen qué quieren ser de su vida, piensen en esa posibilidad de que ustedes pueden ir a la universidad y buscar en la educación un camino. Y eso es algo que siempre tratamos de resaltar acá, ¿no? A esos docentes del colegio que inspiran a sus alumnos y que los motivan, ¿no? A seguir estudiando. ¿Cómo tomas tú entonces la decisión de que lo que quieres estudiar es historia? Ya como que tú te subías con tus amigos al palo de mango a pensar sobre cómo se imaginaban ustedes en el futuro, qué les esperaba de la vida. Y en esas conversaciones, en esas ideas, ¿cómo llegas a historia puede ser mi carrera? Sí, yo la verdad que, bueno, yo he tenido la fortuna, he tenido muchos ángeles terrenales en el trasegar de mi vida, tanto académica como personal. Y tanto en mi pregrado como en la maestría y doctorado tuve muy buenos colegas que sobrepasamos el ámbito de lo académico y nos convertimos en buenos amigos. Entonces, particularmente, quien sembró la semilla fue mi profe, Luis Ospino, un profesor de Calamar, Bolívar, que llega a dictar clases a mi pueblo en el área de ciencias sociales. Y ya yo había tenido realmente, yo había tenido cierta inclinación por la lectura. Yo me acuerdo que yo tenía un vecino que se llamaba, le decíamos popularmente el Chino, y el Chino no sabía leer ni escribir. Entonces él era sus familiares tenía los familiares en Montelíbano, Córdoba, y sus familiares le mandaban casi que mensual cartas, ¿verdad? Para comunicarse con él. Y entonces el Chino me llamaba y me decía, bueno, he tenido la fortuna de tener siempre como una voz un tanto fuerte. Él me pedía el favor que yo le leyera las cartas, casi que en voz pública ahí delante de todos sus hijos. Entonces yo casi que mensualmente le leía las cartas al Chino. Y eso a la par de, ustedes saben que a veces en los pueblos, cuando uno vive en los pueblos, anteriormente las casas se adornaban de periódicos, ¿verdad? Para tapar la luz y que no penetrara el sol
a las casas nuestras, los cuartos, las salas, por lo general aún hoy las casas están adornadas de periódicos viejos. Pues yo me ponía a leer ahí en esos periódicos también. En esos periódicos leía noticias, leía literalmente todo lo que mi madre colgaba en esas paredes. Todo ese tipo de cosas me fueron a mí inclinando un amor por la historia. Llega mi maestro de ciencias sociales y me termina como por profundizar en esa línea del análisis crítico, de la lectura, de la historia. Y yo realmente me enamoré del campo de las ciencias sociales. Yo realmente ahí me movía como pez en el agua y yo sentía que era muy bueno ahí. Casi que puedo decir que era uno de los poquitos que le ganaba los exámenes, porque el profe no preguntaba preguntas de datos o de fechas, sino que él nos ponía realmente a reflexionar y a repensar sobre los procesos históricos, sociales, económicos de una determinada realidad social. Entonces, ese tipo de exámenes que él nos hacía, que realmente eran ensayos, yo pensaba que era muy bueno para realizarlos. Entonces yo cuando realmente me incliné por estudiar algo, yo tenía la certeza que iba a estudiar historia o algo que tuviera que ver con las ciencias sociales, porque realmente debe ser el campo donde yo me sentía, repito, como pez en el agua y donde yo sabía que por ahí era la cosa. Maravilloso. Y de verdad, como dice Angélica, qué poderosas esas palabras de un profesor que nos cambia la vida, que nos toca el corazón, que siempre esta semilla y nos dice, mira, eres capaz de hacer algo. Realmente valiosísimo y queremos dar ese mensaje a todos los profesores y profesoras, no solamente en las áreas rurales, en todas las esquinas de Colombia, en que darle esas palabras de motivación a un estudiante que ven con el potencial, con las ganas, incluso a los que no las tienen, porque muchas veces no saben que son buenos para algo y a veces decirles, mira, ¿por qué no intentas esta posibilidad? Puede cambiar totalmente sus vidas. Luisinho, y entonces, bueno, ya decidiste, bueno, por aquí hay algo, me encantan las ciencias sociales, y luego, ¿cómo es ese paso hacia un pregrado? ¿Cómo, obviamente sabemos que estabas viviendo una situación económica retadora, no era fácil? ¿Cómo fueron, digamos, cómo determinaste que podías llegar a estudiar un pregrado y cómo llegaste a cumplir ese sueño? Sí, ahí eso es un momento muy importante y agradezco la pregunta porque, bueno, yo ya tenía como que en mi mentalidad querer estudiar algo que tuviera que ver con las ciencias sociales, pero realmente no habían las opciones, las posibilidades económicas. Mi padre es un campesino, un pescador, lo sigue siendo aún hoy. Mi madre, pues, ama de casa que con múltiples sacrificios también nos ha sacado adelante. Y bueno, mi papá decía, en medio de sus limitaciones, nosotros tuvimos la oportunidad de que todos mis hermanos obtuviéramos el título de bachiller académico. Y mi papá decía, bueno, yo hasta aquí realmente les puedo ayudar porque no me alcanzan las fuerzas para yo enviarlos a estudiar a Cartagena. Cartagena queda a 8, 9 horas de mi pueblo, con todo lo que implica estudiar en una ciudad como Cartagena, ¿verdad? Claro. Entonces, yo casi que resignándome porque, bueno, yo termino mis estudios de bachiller, no tuve la posibilidad de irme a estudiar enseguida. Entonces yo digo, bueno, no hay posibilidades, están como que los caminos cerrados. Me puse a trabajar de raspachín de coca. Entonces yo trabajé como raspachín de coca casi que durante un año completo, por no decir todo el año. Y en ese año yo todo lo que me ganaba como raspachín, a la par que le daba a mi mamá y a mi papá, pues yo guardaba parte de esos recursos que me ganaba como raspador de coca. Porque tenía por ahí el sueño de irme
de salir de mi pueblo, ¿verdad? Porque ya varios amigos míos que habían estudiado habían tenido la oportunidad de salir, quizás porque sus profesores, perdón, sus papás tenían la forma para mandarlo, pero los míos no. Entonces yo decía, bueno, la única manera de yo poder salir es quizás ahorrando unos recursos y después pues literalmente atreverme. Incluso pensé la idea de ingresar al ejército con una posibilidad de salir adelante, ¿verdad? Claro. Afortunadamente pues esa idea no se logró materializar. Entonces yo trabajé durante ese año como raspachín de coca en múltiples fincas cercanas a mi pueblo, pero también me di cuenta que eso no era lo mío, porque mientras que las personas raspaban 8, 10, 12, 9 arrobas, yo por mucho llegaba a una arroba durante todo el día. Entonces, en una temperatura de 35 grados, 38 grados, 40 grados, yo sentía que la vida ahí se me iba. Y sentía que tenía futuro, pero ¿cómo hacerle, verdad? Entonces, me acuerdo yo que ese mismo año recibí una llamada de mi profe de bachillerato, el profesor Luis. A él lo habían trasladado para Calamar el año inmediatamente anterior. Y como que él como que se encontró con alguien de mi pueblo y le preguntó por mí, y ese alguien le dijo, no, Luisinho está como raspachín de coca. Entonces el profe me llamó, me acuerdo tanto, solamente existía un teléfono también, los famosos tiempos de Telecol, donde existía una sola línea y llamaban a uno en esa línea y lo iban a buscar hasta la casa de uno. Entonces mi profe me llamó en diciembre y me dice, bueno, supe que estabas de rapachín de coca, pero tú tienes claro que eso no es tu futuro. Yo le dije, no, sí, pero ajá, me toca. Bueno, véngase para acá el próximo año. Y desde acá miramos las posibilidades para que usted aspire a algo, sea a estudiar en el SENA o a una universidad. Entonces a mí realmente me quedó sonando eso. Y yo ya el año siguiente, en enero, ya estaba embarcado en una chalupa y ya me había ido a Calamar a quizás empezar esos sueños que luego se materializaron. Wow, qué historia, ¿ya? Angélica, queda uno con el corazón muy tocado. Primero que todo, quiero resaltar, pues ahorita la palabra Angélica, pero me encantaría resaltar que nunca dejaste el sueño en tu cabeza. O sea, como que siempre supiste que, bueno, esto es una transición, quizás me toca pasar por un tiempo en el que no puedo cumplir mi sueño, pero no quiere decir que mi sueño no va a cumplirse. Puedo posponerlo, pero no tengo que desistir. Angélica, dale. No te oímos. Angélica, estás... La típica del micrófono. No, también como mencionaba ya hace un momento que muchas veces en los pueblos, en las comunidades así, el camino no bueno es el más fácil, ¿no? ¿Viste? Por ejemplo, este tipo de trabajos como raspachín de coca y este tipo de cosas muchas veces termina siendo las posibilidades de los muchachos. Pero qué chévere que haya tenido primero a ese profesor que lo llamó y que le dijo, no, mira, esto no es para ti, tú estás para cosas más grandes, para cosas mejores. Y nuevamente resaltamos nosotros a los profesores y a esas personas que se toman ese tiempo de tratar de hacer algo por sus alumnos y por las personas que les interesan. Y también tu determinación de decir, sí, eso no es lo que yo quiero para mi vida, yo quiero algo diferente, yo sé que puedo hacer cosas diferentes, sé que esto no es lo que es para mí y porque también necesita una gran fuerza de voluntad. Sobre todo con tantas cosas adversas, decir, no, me voy para la ciudad y allá veo cómo me desenvuelvo, pero arranco de acá y me salgo de este mundo que tal vez no hubiese tenido un final tan feliz como el que tiene tu vida ahora. Entonces, Angélica, quiero complementar una cosa que si no se me olvida decirla después, y es que
esa determinación que mencionas de Luisinho es tan importante y la queremos trabajar mucho, digamos, en la iniciativa que yo lidero de Si Puedo. La mencionamos mucho porque muchas veces los estudiantes nos dicen, bueno, pero ¿qué beneficios me vas a dar? ¿Dónde están las becas que me vas a entregar? Yo te entrego la información sobre las becas que existen. Te tengo información de cómo conseguir una beca. Te cuento cómo planear tu vida para que pronto puedas lograrlo. Pero yo no te puedo entregar las ganas de hacerlo. La idea a veces no es tener dinero en la mano, sino entender que depende mucho de ti. No, es que depende de mi mamá, es que si mi profesor no me dice, es que si... No, es verdad que necesitamos esos modelos de rol y esas personas que nos apoyan y nos animan y nos dicen, bueno, hágale que lo estamos acompañando. Pero la mayoría del esfuerzo tiene que venir de ti mismo, entonces, o ti misma. Y por eso yo quisiera como resaltar esa capacidad, digamos, de mantenerse ahí que ha tenido Luisinho en esta historia. Así es, eso es algo bastante importante de resaltar, ¿no? Nosotros acá no queremos romantizar ¿viste esas historias que siempre te dicen? Tenía la escuela a 3 horas, caminaba, pasaba nadando porque no había puentes. Eso no está bien, no está bien. El Estado tiene que darle las condiciones a los chicos para que tengan acceso a la educación. Así es, así es. Pero mientras eso pasa, tampoco nos podemos quedar esperando. O sea, no quisiéramos que nadie le toque tan difícil. Ojalá todo el mundo la tuviera más fácil y ojalá pronto el Estado llegue a todas estas zonas y todas tengan esas posibilidades. Pero también, tristemente, si no pones de tu empeño para salir, y es muy difícil, ¿no? Entonces, eso también muy lindo resaltarlo con esta historia. Mientras el Estado se hace cargo de responder por lo que a él le toca, pues nosotros también tratemos con estas herramientas que acá les estamos dando, con estas historias de vida, con la información que les damos de acceso a becas a universidades, traten ustedes también de salir adelante, que seguro que los resultados van a ser muy buenos. Luisinho, una vez que tú llegas a Cartagena, ¿cómo fue tu vida? O sea, ¿cómo entraste a la universidad? ¿Cómo te mantuviste? ¿Y cómo te fue en la universidad? Ya una vez que por fin llegas a la universidad, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál era tu materia favorita? ¿Cuál de pronto fue un poco más difícil? ¿Cómo fue todo ese cambio, ¿no? De venir de un pueblo pequeño a una ciudad como es Cartagena, encima tan turística y tan famosa en Colombia? Bueno, escucho ahí entrecortado, pero sé por dónde va la cosa más o menos. No sé si es el internet que tengo yo o viceversa. Pero bueno, listo, yo llego me voy a Calamar. Ahí primero me inscribí, recuerdo yo, en el SENA. Me inscribí en el SENA porque, bueno, yo todavía ya decía yo, no, pero es muy difícil yo ingresar a una universidad, porque ¿cómo? O sea, no, yo lo que veía difícil era cómo mantenerme yo estudiando en una universidad. Entonces, yo dije, no, primero en el SENA para estudiar algo técnico, algo que me sirva a mí para estudiar y al mismo tiempo trabajar. Y bueno, vi como que algo de primera mano hacer un curso técnico en el SENA. Mientras estaba en Calamar me inscribí en ese curso, no pasé, y nuevamente ahí pues empieza me acuerdo yo, el profesor Luis me dijo, no, pero es que tú no estás para el SENA, tú estás para estudiar en una universidad. Entonces yo en Calamar ahí viví en su casa varios meses, a veces me rebuscaba con un hermano de él trabajando la albañilería. Y en ese tipo de cosas, pues también ahorré para inscribirme en la Universidad de Cartagena. Me enteré que la Universidad de Cartagena estaban abiertas las inscripciones. Yo miré en el periódico El Universal de ese tiempo las carreras que estaban y miré que estaba historia. Entonces yo dije, perfecto, está historia y es lo que yo quiero estudiar. Entonces me inscribí en historia. Yo me vine de Calamar, me regresé para Magangué. Allí estuve también donde una familia que me ayudó mucho durante mi estancia universitaria, que es la familia de los de Leones. Ahí en Magangué
siempre llegaba a la casa del señor Danilo. Ya luego, cuando estuve en Cartagena, viví en la casa de la señora Orsi, el finado Nielsen, la señora Doris, la señora Danieli, siempre fueron muy especiales conmigo y realmente me ayudaron en ese proceso en la previa inscripción y después en lo que ya luego materialicé mi estudio de pregrado. Entonces yo llego a Magangué, hago mi examen de admisión, me regreso a mi pueblo, porque bueno, yo en realidad nunca había salido de mi pueblo, no era fácil yo salir, me hacía falta mis papás, me hacían falta mis amigos, mi lugar, mi existencia lugareña de toda la vida, y yo regreso a mi pueblo y estando en mi pueblo espero los resultados de admisión de la universidad. Entonces, en ese tiempo llegaba el periódico allá donde el señor Segundo Turizo, en Sudán, y yo tenía más o menos la fecha de cuándo iban a salir los resultados, y yo llego allá a la casa de él y le pido prestado el periódico y veo que mi PIN está ahí como estudiante admitido a la Universidad de Cartagena. Salgo casi que corriendo para mi casa y casi que llorando y le digo a mis papás que fui admitido a la Universidad de Cartagena en el programa de historia. Entonces eso fue una cuestión ahí de llanto, de mucha alegría, pero también al mismo tiempo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya usted pasó, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos para mantenerlo allá? Y bueno, ahí comienza una serie de vicisitudes, de dificultades. Yo la primera vez, bueno, mi padre afortunadamente siempre ha tenido la posibilidad de tener buenos amigos, contactos políticos. Él en ese tiempo, en la alcaldía de mi pueblo estaba un señor que se llamó Nielsen de León, era el alcalde de ese momento, y él ayudó a muchos, estaba ayudando a muchos estudiantes de ahí de la comunidad en Cartagena para que siguieran estudiando. Entonces mi papá pues habló con él, por supuesto, él no puso ninguna dificultad. También, incluso, si no mal recuerdo, le ayudó económicamente a mi padre para que me llevara hasta Cartagena. Y en ese tránsito me acuerdo, bueno, listo, mi padre reunió cierto dinero y nos fuimos para Cartagena. Y en ese lapsus entre mi pueblo y Magangué nos accidentamos en la chalupa. No. Nos accidentamos en la chalupa, Sí. más arribita de un lugar que se llama Boca de las Palomas, ya en pleno río Magdalena. Perdón que te interrumpa un momentito, perdón, no sé si me estás oyendo, pero para los que no conocemos, Sí. Cuéntanos cómo es eso de la chalupa, cómo es eso, cómo se va desde tu pueblo a Cartagena, porque por ahí algunos no entendemos cómo es eso. Sí, exactamente. De mi pueblo a Cartagena, primero se llega a un lugar que se llama Magangué. Tradicionalmente son 4 o 5 horas en chalupa. Es el único medio de transporte, literalmente. La chalupa Entonces, es llega a una Magangué embarcación. 4 horas Una embarcación. atravesando el río Magdalena. Sí, es una embarcación. Y de ahí de Magangué a Cartagena, pues son otras 4 o 5 horas, pero ya en bus. Literalmente son un aproximado de 9 horas. Entonces nosotros para poder llegar a Cartagena, por supuesto, hay que llegar a Magangué. Desde la primera vez que yo salgo, la segunda vez que yo salgo, que ya me venía a estudiar, pues la chalupa el conductor tuvo un accidente y nos hundimos. Mi padre perdió los ahorros, No. perdimos la ropita, perdimos las maletas y yo quedé literalmente desnudo en la orilla del río Magdalena junto a mi padre. Los papeles de la universidad con la que me iba a matricular, pues, bueno, yo creo que son cosas divinas también, ¿no? Milagros de Dios. Todo se nos perdió, menos los papeles. Ahí en medio, mojados,
lo pudimos encontrar. Ahí lo pusimos en ese mismo momento a que el sol los secara. Entonces llegamos a Magangué. Ahora estábamos pues literalmente ahora sí sin nada. ¿Qué hacemos? Ya se iban a cerrar la fecha para matricularme en Cartagena. Y bueno, repito, afortunadamente los contactos y los amigos que mi padre siempre ha tenido le ayudaron. En ese tiempo, el finado Nielsen, la familia de León. Mi padre buscó y me fui yo. Me acuerdo yo como con 2, 3 mudas de ropa que mi padre me pudo ahí comprar junto con otras que me regaló amigos de ahí de Magangué. Pues me fui para Cartagena solo. Y afortunadamente, pues bueno, me logré matricular. Ahí me colocaron problemas previos porque decían que los papeles estaban no eran legibles. Entonces yo, por supuesto, me llevé una como especie de un formato donde constataba que yo me había accidentado. Entonces, para que me dieran los tiempos para yo buscarle los papeles originales. Y bueno, efectivamente, pues ahí me logré matricular ahí en admisión, en las oficinas de admisión de la Universidad de Cartagena. Llego a Cartagena, me voy a vivir junto a otros paisanos. Vivíamos en una casita, en un apartamento súper pequeño. Ahí vivíamos un aproximado de unos como 6, 7 paisanos de mi mismo pueblo. Ellos también estaban estudiando otras carreras. Y entonces un golpe muy fuerte, ¿no? Porque si había para el desayuno, no había para el almuerzo. Si había para el almuerzo, no había para la cena. Llega uno a la Universidad de Cartagena, se enfrenta a una ciudad costosa por excelencia, por tradición, por historia. No tenía uno para las copias, que los profesores mandaban material de estudio. Entonces un sinfín de dificultades, pero que afortunadamente también en medio de esas dificultades siempre existieron ángeles terrenales que me decían, bueno, ya estás acá, hay que seguir avanzando y hay que conquistar esto como sea. Entonces, yo me acuerdo que me ayudó mucho la familia de León. Yo llegaba de la universidad, imagínense ustedes, uno estudiando de 2 de la tarde a 6, 7 de la noche, y llegar a la casa y no encontrar nada es bastante pesado. Entonces hacía un recorrido yo de ahí donde vivía a la casa de la señora Orsi, que quedaba más o menos como unos 20, media hora, y yo que casi todos los días iba de donde yo vivía allá donde la señora a buscar ahí algo para la cena. Y bueno, afortunadamente siempre encontraba algo para la cena ahí donde mi estimadísima y siempre recordada señora Orsi. Qué hermosura esa, o sea, bueno, yo estoy aquí, pues obviamente, como dirían otras actrices de televisión, yo no soy actriz, erizada aquí con la historia. Me tienes con el corazón, pues, o sea, absolutamente tocado, Luisinho. Conocía parte de tu historia, pero eso es como que 3 veces más información de la que yo sabía, y es realmente emocionante saber todo lo que pasaste y tenerte aquí sentado y saber a dónde has llegado. Pero la historia fue un camino durísimo y es como un tejido, como una cobijita que va uno tejiendo el día a día, y cada día es una lucha. Y si uno se pone a mirar al futuro, se abruma, pero dice, bueno, vamos a salir del día de hoy, y esa colaboración de un vecino, de una amiga, de una familiar, de alguien que le tiende uno la mano, qué valioso esa colaboración que a veces tenemos, esa solidaridad tan hermosa que tenemos en Colombia, y que ayuda a que algunos de nosotros podamos salir adelante. Realmente quisiera resaltar esa labor. Y ahorita mismo, bueno, estabas dentro de la universidad y con todos estos retos económicos, estas dificultades no sé, alimentarias, simplemente de nutrición, para uno poder estudiar necesita la cabeza pues que funcione, y a veces exactamente
con hambre, le duele la cabeza. Yo también cuando estudiaba muchas veces tenía que decir si almorzaba o sacaba las fotocopias. Y uno Almorzábamos, pues, sí, y ahí es importante destacar, yo, bueno, tuve la fortuna, ahí me encontré con grandes amigos que hoy siguen siendo mis hermanos. Tuve la fortuna también de llegar a la universidad, pero también de encontrarme con gente que me dio la mano, me tendió la mano, me ayudaba, que quizás veníamos casi que teníamos los mismos orígenes sociales, solo que pues ellos vivían en la ciudad y yo venía de un pueblo. Entonces ahí me encontré con grandes amigos, con Michael, que hoy es mi compadre, que es mi hermano, con Vicky, con Luis Andrés, profesores que me tendieron la mano, como profesor Reuser, que también hoy es mi gran amigo, el propio, ustedes lo tuvieron aquí en este programa, el profe Flores, el profe Sergio, en fin, ellos, yo me acuerdo que me decían, bueno, no tienes para la copia, pues aquí está para la copia. Y estudia, Luisinho. Reuser me brindó su casa, su familia, su esposa. Yo literalmente escribí mi tesis de pregrado en la casa de Reuser. Yo me iba a dormir a la casa de Reuser. Y bueno, claro, por supuesto, también en ese proceso familiares, mi tío Germán, mi tío Yonsi, mi tía Yadira, gente de mi pueblo como La Mona, porque también vivía en la casa de La Mona, ahí en el barrio Las Gaviotas, en Calamar. Repito, la señora Orsi, la afinada Doris. Es decir, también viví en Zaragozilla, en varios lugares, varios escenarios, muchos ángeles terrenales, que realmente en un momento determinado yo a veces quería renunciar porque, bueno, llegaba uno con hambre, con dificultades, y yo siempre coloco este ejemplo. Yo pasaba siempre por un restaurante en Cartagena que se llamaba Espíritu Santo. Y yo veía que ese restaurante se llenaba de una multitud impresionante, porque servían bastante. Y yo decía, yo nunca tenía la oportunidad de entrar ahí, ¿verdad? Pasaba por ahí y yo decía, ¿cuándo será el día que yo entre a comer ahí en ese restaurante? ¿Verdad? Bueno, y afortunadamente después que me titulé, pues me cansé de comer en ese restaurante, pero era como siempre el sueño bueno, de que esto va a pasar, de que hay que estudiar. Yo realmente siempre me esforzaba era un come libros, permanentemente en la biblioteca, me encerraba en los lugares siempre donde vivía, me encerraba estudiando. Entonces eso pues me ayudó muchísimo para fortalecerme. Ingresé a semilleros de investigación, casi que desde el tercer, cuarto semestre ya trabajaba en semilleros de investigación. Ya luego, también los mismos profesores me recomendaban para ser auxiliar de investigación de determinados investigadores, y ahí pues también me ingresaba algo de recursos. Mi padre también me mandaba lo poquito, mucho, siempre lo que él podía recolectar acá en el pueblo me lo mandaba para que me sirviera. Toda esa serie de factores y esa suma de factores pues hicieron posible ese sueño que se materializó en titularme como historiador. qué emoción, Luisinho. Y retomando una pregunta que te hacía Angélica, estando en ese pregrado, rodeado de estos retos, pero también de todo este apoyo, ¿cierto? Que también tenemos que resaltar. ¿Cómo empezaste a pensar en esa idea de, bueno, ahora qué sigue después de este pregrado? Y sabemos que empezaste una maestría. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te llevó a ello? ¿Y cómo supiste que ibas a estudiar a continuación luego de tu pregrado? Bueno, yo siempre yo cuando me titulo,
Angélica, no te escuchas si estás en Siempre lo alguna... mismo perdón, siempre lo mismo del micrófono. No debería pausarlo. Perdón. No, quería preguntar, perdón, antes de pasar a la maestría, quería hablar un poquito más de la universidad. Ajá. Porque para los que quieren estudiar historia, Ok. te quería preguntar un poco como qué materias se ven en el pregrado. Tengo entendido muchas veces no, en general, es así, ¿no? Cada programa, cada universidad tiene Claro. un énfasis especial dentro de sus programas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de química, algunos tienen especialidad en agroquímica, Sí. otra universidad especializada en química verde, otra especial. ¿Cómo se maneja eso, por ejemplo, en el área de historia? Por ejemplo, la Universidad de Cartagena, ¿qué énfasis tiene? ¿Y qué materias se ven? ¿Cómo es el tema de las cursadas? Para los que quieran estudiar historia, se den una idea un poco de esto. Sí, bueno, uno en el programa de historia, hay que decir que es un programa muy competente en términos académicos. Y ahí existen, bueno, en mis tiempos, no sé ahora, en realidad, asignaturas claves como las historias de Colombia, siglo XIX, siglo XX, las historias de América Latina, trabajos de grado, ¿verdad? Estos seminarios de historia regional que son fundamentales. Particularmente los seminarios a mí me ayudaron a sentar las bases de lo que sería posteriormente mi tema de investigación, con el cual elaboré yo una tesis, con el cual elaboré mi tesis de pregrado. De esos seminarios de historia regional, pues uno tenía la posibilidad de debatir, de reflexionar sobre temas en diferentes ámbitos, en diferentes perspectivas, en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo económico, ¿verdad? Y de ahí pues uno surgía o sentaba las bases para posteriormente darse una idea de esos temas que estaban en boga en la historiografía de corte regional, pero siempre pensando con conexión o analogías con América Latina. Entonces yo diría que fundamentalmente esas son las asignaturas claves a la par de, por ejemplo, también sociología, la propia economía, filosofía de la historia, antropología, que te terminan a ti nutriendo de una serie de corpus teórico, metodológico, conceptual, ¿verdad? Del conocimiento inherente a la historia, pero también a las ciencias sociales, que son fundamentales, no solamente en mis tiempos, sino actualmente en lo que tiene que ver con el campo de la historia. Qué interesante. Muchas veces pasa eso cuando uno sabe de alguien que es historiador o que quiere estudiar historia, uno se lo imagina. Porque acá también queremos como un poco sacar como esos mitos que hay, ¿no? Siempre como que cada carrera tiene un mito, tiene algo que como en el imaginario popular. Y a veces también está bueno como desmentirlos o saber qué tan ciertos son. Entonces, por ejemplo, con los historiadores como que uno no sabe, bueno, al menos yo soy química para los que no saben, estoy en un área completamente diferente a las sociales. Entonces, por ejemplo, uno se imagina como que los historiadores se saben fechas, se saben, como que me imagino que a ti Datos, memoria, memorización. te debe pasar que te deben preguntar, ¿y qué pasó un día como hoy? ¿Y por qué pasó tal cosa? Y como que espera que tú sepas todas las respuestas, ¿no? Entonces, sí, como chévere saber qué materias se ven y como qué opciones tiene un historiador a nivel laboral. Bueno, lo primero que hay que decir es cierto, nosotros los historiadores no, de hecho yo diría que somos malos para aprendernos fechas y datos exactos. ¿Qué? Más bien el campo de la historia tiene que ver con el análisis de procesos, de rupturas, de discontinuidades, el análisis de sociedades desde un punto de vista crítico, reflexivo, analítico, ¿verdad? Nosotros, repito,
no nos aprendemos fechas, sino que aprendemos a reflexionar sobre procesos. Y en el marco de eso, por supuesto, sobre rupturas, sobre discontinuidades. Nosotros nos sirven las fechas para contextualizar, por supuesto, para tener en cuenta un tiempo y también un espacio. Pero nos damos a la tarea de reflexionar más allá de ciertas temporadas, de ciertas, sí, de los tiempos históricos en sí. Interesante. Y eso es fundamental porque... Ajá. No, perdón, quería antes de continuar con la pregunta que te había Sí, hecho. eso es fundamental porque fíjate que eso incluso hace parte inherente de la propia disciplina. Nosotros luego, como historiadores, no enseñamos fechas. Y es algo que yo recurrentemente le digo a mis estudiantes. Es que nosotros ya no podemos evaluar incluso al estudiantado con aprenderse fechas, qué día pasó, qué pasó el 20 de julio, qué pasó el 7 de agosto, cuál es la capital del departamento de Bolívar. No, sino la necesidad que existe hoy efectivamente es que el estudiante aprenda a la enseñanza de los procesos, aprenda a reinterpretar los hechos históricos a partir, digamos, repito, rupturas, discontinuidades, consensos, acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es más o menos como la tendencia que hay también hoy en los estudios históricos y en la enseñanza de la historia. Ya quien realmente enseña la historia a partir de datos y de fechas, literalmente está dejando atrás pues una serie de renovaciones en este campo. Claro, mira que hay, por ejemplo, pasa algo, viste que a uno siempre en el colegio le remarcaban mucho el tema de qué pasó el 20 de julio, el 7 de agosto, y uno se sabe la fecha y uno siempre repite, fue la independencia de Colombia. Y después cuando uno piensa, pero ¿por qué se celebran dos independencias? ¿Por qué el 20 de julio, que encima fue como 10 años antes del 7 de agosto? Entonces ahí se da uno cuenta como de esa falta de que te la expliquen y de entender en realidad la historia. No es aprender fechas, es entender bien qué pasó en esa fecha, cuál fue la importancia de esa fecha. Y qué bueno que la educación, como tú dices, pues esté girando más hacia ese análisis, hacia entender qué pasó y no tanto solamente hacia eso de memorizar las fechas. Yo no sé si ustedes me están oyendo bien o se oye. Yo te escucho perfectamente. No sé, Luisinho, ¿tú nos estás escuchando bien? Yo le estoy escuchando entrecortado. Bueno, nosotros te escuchamos a ti muy bien. Sí, Y yo escucho yo también te estoy escuchando a ti muy bien, Carolina. Muy bien. Y algo, Perfecto. digamos, como para retomar un poco lo que está diciendo Angélica, que es tan importante entender el impacto de algo que pasó en el pasado, en momentos posteriores, incluso en el presente, y visualizar el futuro de esa manera, no solo para nuestro país, sino para el mundo en general. Por ejemplo, en la economía, que es lo que yo estudié, siempre es importante entender qué ocurrió, porque muchos actos, muchos eventos tienden a repetirse. Entonces, aprecio mucho lo que dice Luisinho de cómo el programa de historia trata de enseñar ese tipo de cosas. Yo quizás ahora de pronto es el momento, Angélica, de repetir la pregunta que yo hice para avanzar, y es preguntarte entonces, Luisinho, en medio de tu pregrado, ¿cómo lograste identificar entonces ya ese siguiente paso y decidiste, o cómo lograste también el estudio de tu maestría? Bueno, yo con tantas vicisitudes que pasé en el pregrado, yo literalmente ahí logré obtener unas sólidas bases, no solamente en términos académicos, sino en términos de la vida. Y ahí también, por supuesto, cuando uno está en el círculo del pregrado, hay docentes que te ven a ti las ganas y te dicen, tampoco te puedes quedar con un pregrado, ¿no? Tienes que seguir avanzando porque tienes la chispita y tienes que
que irte más allá. Entonces, a ver, la posibilidad de haber ingresado a semilleros de investigación desde mi primer semestre, tener la posibilidad también de desarrollar proyectos de investigación en esos semilleros, me dieron como que la posibilidad de decir, bueno, es posible realizar estudios de maestría. Entonces, yo termino en el 2009 mi pregrado. Tuve la fortuna de que mi tesis de pregrado obtuviera mención honorífica por parte de los jurados del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena. Pero en realidad yo decía, bueno, he pasado por tantas dificultades que ahorita tengo que trabajar, producir. No me veía enseguida haciendo estudios de maestría. Y sí, pues me puse a trabajar en Cartagena, trabajé en colegios, trabajé como joven investigador por ciencias, trabajé también en la gobernación de Bolívar como asesor de un proyecto de prospectiva en el departamento de Bolívar. Y con esos antecedentes, bueno, quería hacer mi estudio de maestría aspiré a la Universidad del Norte, en Barranquilla, pero vi posteriormente que era muy difícil realmente, el semestre era costosísimo. Y entonces me dije, bueno, ya varios colegas habían ido a estudiar a diferentes partes de América Latina, de CADOS, y yo dije, bueno, también es el momento que yo dé ese tránsito. Y me meto a un recorrido por el CONACYT en México, y me di cuenta que CONACYT allá pues otorgaba becas a sus estudiantes, porque realmente observé que por recursos propios no podía, con lo que me ganaba en ese momento, hacer estudios de maestría en mi país. Entonces dije, no, voy a tener que buscar la opción de irme para cualquier país de América Latina, y estudié la maestría en México, me postulé, proceso que demoró aproximadamente como un año. Pasé por diferentes fases, porque cuando uno va a estudiar una maestría en México, como son posgrados de calidad y de internacionalización, pues tienes que pasar por una serie de fases, por una serie de pruebas. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de ser admitido. Y bueno, por allá en el 2015 me voy a estudiar la maestría en México, también con miles de dificultades, prestando plata aquí, prestando plata acá. La primera vez que me fui a México, yo nunca había salido de fuera del país, por mucho había viajado en avión de Cartagena a Bogotá. Y bueno, quizás esa inocencia por buscar tiquetes baratos, le dije a un amigo que me comprara el tiquete, y entonces él lo encontró barato con una parada sin salir del avión, creo que en Miami. Y obviamente pues yo compro el tiquete, le doy todos mis ahorros, y cuando voy pues a embarcar, por supuesto voy a hacer los trámites para embarcarme en el avión para Ciudad de México, pues no me dejan porque no tengo visa norteamericana. Cometí ese error, entonces ahí los ahorros ya no tenía para dónde echarla. Yo dije, bueno, ya estoy esquedado porque ¿de dónde voy a sacar yo plata? Pero repito nuevamente, los ángeles terrenales, la justicia divina, Dios siempre en mi camino.
Roycer, mi gran amigo, quien había sido mi maestro en pregrado, pues me presta los recursos junto con su esposa para yo nuevamente comprar los tiquetes y meterme en una aventura de irme a hacer una maestría en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Qué hermosura esa historia digamos, que también sigue la lucha, ¿no? Y yo te escuché que terminaste el pregrado en el año 2009 Sí. y empezaste tu maestría en el año 2015. Muchos de nuestro público pensamos, no, es que yo inmediatamente tengo que empezar esa maestría, todo pasa, mejor dicho, una cosa tras otra, y no es así. Igual en el caso mío también pasa al mismo tiempo, aunque yo me puedo conseguir esta beca para estudiar en Estados Unidos, yo vine por Fulbright a estudiar una maestría. Así es. Y fueron años en que primero hay que estabilizarse un poco económicamente, o uno paga un poco de deudas, uno paga como que se estabiliza y luego Así intenta. Es, exactamente. No es como algo tan inmediato. Y uno a veces dice, no, pues yo qué voy a poder, yo ya se me pasó el tiempo, yo hace tiempo no estudio. Otro paradigma para romper y para dejar atrás y decir, no es que nunca sea tarde para estudiar, es que siempre está la posibilidad de intentarlo, de hacerlo y pues requiere tiempo y paciencia. 1 año de tiempo en el proceso para que apliques a tu maestría es un proceso normal en cualquier aplicación de cualquier beca. No es que, pero eso no sale en 2 meses. No, eso no sale en 2 meses. Algunas veces tenemos la fortuna que la beca incluye el tiquete, a veces no, y nos toca buscar algunos otros recursos, pero no es imposible. Entonces quiero resaltar tantas cosas maravillosas que han logrado hacer Luisinho, llegar a México y aunque ya, digamos, nos estamos excediendo un poco en el tiempo, pero que nos cuentes un poco esa experiencia de llegar allá a México, cómo te sentiste, uno llegar a un país nuevo, todo lo que has vivido y llegar allá, y bueno, me imagino que la universidad en la que llegaste es una universidad de un tamaño significativo. Sí, claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad México es una experiencia significativa y central de mi vida. Yo llego a México y también llega un momento, la universidad está en paro. Entonces imaginemos llegar a un lugar sin conocer a nadie. Allá estaba un amigo, Jorge Sará, que ya estaba estudiando, ya había terminado su maestría y se disponía a estudiar el doctorado. Pero yo llego solo, comparto habitación, llego a una casa estudiantil, comparto habitación con otros amigos, colegas mexicanos que están haciendo su pregrado, porque allá el privilegio que tienen los mexicanos es que hay casas estudiantiles para, si usted es de pueblo, de zonas rurales, pues llega a la ciudad y hay casas estudiantiles, por lo menos en esa universidad donde yo estudié, y la universidad le cubre absolutamente todo a los estudiantes. O sea, ahí le dan alimentación, le dan la habitación, y recurrentemente en esas habitaciones vivíamos 3, 4 estudiantes, 3, 4 personas. Y bueno, fue un choque cultural muy fuerte, un choque cultural impresionante. Lo primero que me acuerdo yo que me pegué es un frío. En Zacatecas llega a veces el clima hasta -1, 5 grados, 10 grados, una cosa impresionante. Yo llego así como me observan ustedes, con un suétercito a lo caribeño, a lo costeño. Entonces, el primer choque, yo dije, Dios mío, ¿dónde me metí yo? ¿Qué es esto? Una cosa, te dolían hasta los huesos, literalmente. Luego, el segundo choque impresionante es la comida. Ustedes saben que México, creo que es uno de los pocos países en el mundo donde su gastronomía es a base del picante. Entonces, allá hasta el dulce tiene picante. Es una cosa impresionante, hasta los dulces tienen picante. Entonces, claro, te enfrentas tú a
a esas dificultades. Yo también realmente llegué con poquitos recursos, pero el ser mexicano es una cosa de la que yo siempre voy a estar agradecido, porque la gente en México es maravillosa, te tratan muy bien, te hacen sentir de una manera poderosa, mejor dicho, siempre están pendientes a ti, al foráneo, te tratan de una manera excelente. Entonces, yo llego en ese contexto de dificultades, de la comida, del frío, la universidad está en paro, por lo tanto no puedo enseguida empezar a estudiar, sino que tuve que esperar. Entonces imagínense en un cuarto, porque en ese tiempo no estaban los estudiantes de ahí del pregrado en habitación, sino que se habían ido para sus pueblos, en una habitación solo. Yo debo de confesar que yo tuve muchos episodios de depresión. Incluso yo llamé a mi papá y le dije: vea, présteme la plata que yo me regreso para Colombia. Porque yo realmente fue muy duro para mí ese choque. Yo, a la par de estar en la maestría, yo estaba aspirando al magisterio colombiano, y también me había ganado una plaza por el distrito de Cartagena. Entonces yo le decía a mi papá: preste la plata donde sea, que yo se la devuelvo, porque yo apenas llego allá voy a empezar a trabajar. Bueno, afortunadamente mi padre no consiguió los recursos y me quedé, pero para bien, ¿no? Hoy le agradezco a la vida y a Dios haberme quedado. Pero bueno, llega uno se encuentra, por ejemplo, que los estudios en México, por lo menos en mi campo de la historia social de la educación, ya tienen 20, 30, hasta 40 años de producción bibliográfica con respecto a mi país. Entonces encuentro yo que mi tema de investigación ya tenía pues toda una carrera historiográfica y teórica. Mi asesor, el doctor René Amaro Peñaflores, ya había publicado como 5 o 10 libros sobre ese tema que yo apenas estaba iniciando acá para el Caribe colombiano. Entonces llego yo a su oficina y me dice: bueno, listo, ya estás aquí. Y su biblioteca era una cosa impresionante. Y me saca como unos 10 libros y me los coloca ahí donde yo estaba sentado. Bueno, leas estos 10 libros y nos vemos la próxima semana. Una semana, ¿y cómo eran los libros? Debían ser 10 libros y nos vemos la próxima semana. Lléveselos, son todos suyos, y dentro de 10 días hablamos de qué encontró en esos libros. Entonces, uno hoy le manda a los estudiantes una lectura de 5 paginitas, 10 paginitas, y ya están llorando. Es verdad, es verdad. Y allá le mandaban a uno de libros de un día para otro, en los seminarios, en cada semestre, una cosa que a mí me parecía buena, pero también una cosa, digamos, una presión académica. Por supuesto, había que mantener un promedio, porque si no te quitaban la beca CONACYT. Era que en cada semestre había que presentar mínimamente un capítulo de tu tesis. Entonces, si tú no presentabas un capítulo de tu tesis, pues literalmente no avanzabas y te quitaban la beca. Pero bueno, fueron momentos muy difíciles, incluso de la interacción, porque nosotros a veces utilizamos muchas palabras colombianas que allá en México tienen un doble sentido. Ustedes saben que nosotros todo lo cogemos, por ejemplo, y allá coger pues tiene otra clase de connotaciones. Así es. Entonces, también el trato con las personas. Nosotros acá los colombianos somos muy amorosos, de mira, de mi amor, somos muy amables, y allá la amabilidad tiende a veces a confundirse con acoso. Entonces, allá uno tiene que saber cómo expresarse, cómo hablar, cómo interactuar con la gente, ¿verdad? Para que uno
quizás no tenga dificultades dificultades con la convivencia cotidiana, ¿verdad? Luisinho, yo quisiera, bueno, primero hacer un pare para leer un mensaje que me parece muy bonito que nos han dejado acá en el chat. Dice, excelente historia, un motivo más de superación en la vida de muchos estudiantes. Como dice Vince, no sé cómo pronunciar esto, Lombardi, la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Así que por acá te dejan este mensaje. No sé si de pronto conoces a Vanessa Castillo, pero bueno, nos está mirando y mira. Es mi esposa. ¡Ah! Una persona conocida, una persona así. Ah, mira qué lindo. Bueno, un saludo para ella entonces. Sí. Hola, Vanessa. Muy lindo tu mensaje. Hola, Vanessa. No nos has contado cuándo fue que te casaste. Vanessa no ha aparecido en la historia, por favor. Sí, ahorita vamos a preguntarte un poquito de eso de que nos cuentes de... Sí, un momento, porque esto no la vida personal. No, está bueno. Me casé con ella hace... Desde el mes de abril nos casamos. ¡Oh, felicitaciones! Sí, gracias. Recién casados, qué hermosura. Y ahí vamos, ahí tratando de construir. Yo creo que eso también es algo importante, la vida familiar, ¿no? A veces uno cree que la persona que estudia tanto, uno ve a alguien con maestría, doctorado y qué sé yo, y uno cree que esas personas no tienen vida, vida privada, vida aparte. Y no, si uno se organiza y si uno es ordenado con los tiempos y tiene sus prioridades, uno puede con todo, ¿no? Familia, hijos, trabajo, paseos, todo es posible con buena organización. Exactamente. Yo quería hacer se hace de todo un poquito. Así es. Yo quería resaltar unas cositas antes de continuar. Ya nos queda poco tiempo, pero ya para ir cerrando, quería resaltar de la historia que nos ha contado Luisinho la importancia de cuando uno se va a presentar a cualquier tipo de estudios, ¿no? Ya sea desde el pregrado, maestría, doctorado, de planificar bien las cosas. Estos cacharros que le han pasado a Luisinho, como por ejemplo el de comprar un pasaje de avión para un lugar donde te piden visa, como en Estados Unidos, o el de llegar a un país que por ahí no sabías que tenías estaciones, o que por más allá de que sabes que tiene estaciones, no sabes qué tan frío puede llegar a ser, qué tan caliente puede llegar a ser. Estas son cosas importantes, es un tip, yo creo que nos puede quedar también interesante de esta conversación de hoy, de que se asesoren bien. Si ustedes viven en un pueblo como Luisinho y se van a vivir a Cartagena, a Bogotá, a Cali, a Medellín, a cualquier lugar de Colombia, primero averigüen en la universidad qué papeles les necesitan, qué requisitos, cuáles son los tiempos. Eso es muy importante. Muchas veces por ahí hay chicos que se han ganado un cupo en la universidad con lo difícil que es, y lo pierden porque no sabían cuál era la fecha de entregar los papeles, porque no sabían qué firma tenían que llevar, si tenían que ser digitalizados o entregarlos en físico. Entonces, todo ese tipo de información es muy importante que la tengan cuando se vayan a presentar a cualquier tipo de estudio. Y este tipo de cosas, si van a comprar un pasaje de avión, averigüen todo ese tipo de cosas. A dónde voy a ir necesito visa, a dónde voy a ir necesito algún permiso en especial, qué clima hace allá, qué ropa debo llegar. Yo, para los que no saben, yo vivo en Argentina y ayudo a mucha gente a que venga a estudiar acá a Argentina, a estudiantes que me escriben, quiero estudiar allá. Y yo, cosas de las que siempre les advierto es eso, Argentina tiene estaciones. Entonces traigan ropa como si fueran a Cartagena y como si fueran para Pasto. O sea, traigan ropa para todos los climas porque acá hace calor y hace frío. Entonces, a veces parece que es información como que de más, pero no, la verdad que cuando uno llega y se encuentra con estas cosas es un choque que a veces es fuerte si uno no viene bien preparado y que también te ayuda a prepararte psicológicamente, ¿no? No es lo mismo si yo me voy, por ejemplo, me gané una beca en Canadá y ya me preparo psicológicamente que voy a aguantar menos 20 grados en el invierno, así llego allá y me topo con los menos 20 grados. Entonces es como, lean sobre el país al que van a ir, vean el clima, vean la comida, vean el idioma, estas cosas que también nos contaba Luisinho del acento, no del acento, del vocabulario. Perdimos a Luisinho. Ay, pero sigue hablando, sigue si quieres, continúa mientras yo creo que él se conecta. Vale, mientras Luisinho vuelve, les voy diciendo como estos tips que también son importantes. Por ejemplo, si van a viajar dentro de Latinoamérica, por más que hablemos español, el vocabulario cambia mucho de un país a otro.
como decía Luisinho, que a él le pasó con cosas en México, a mí me ha pasado acá en Argentina, palabras que para nosotros significan una cosa, acá tienen un doble sentido. Me ha pasado muchas veces que se me rían y yo no entiendo por qué, y era porque la palabra que, por ejemplo, el ejemplo que él dio, coger en México, acá también tiene una mala connotación. Entonces, cada que yo decía voy a coger el bus, se me burlaban y yo, pero ¿por qué se ríen? Por supuesto. Mira Entonces, que yo pues que estoy aquí en Alabama, en Estados Unidos, aquí también hay estaciones, pero, y aquí pues obviamente uno necesita hablar inglés, pero una de las cosas que ocurren también relacionadas con lo que menciona Angélica es que, por ejemplo, yo estudié inglés y fui a institutos y hice mucho autoaprendizaje, veía televisión y llegué acá a las clases y sentía que no sabía nada porque me di cuenta que los acentos son diferentes en cada ciudad. Yo estudié en Pittsburgh y el acento es bastante diferente a las personas que viven en el sur de Estados Unidos. Entonces, fíjense que también a veces asumimos que en un país todo es igual. Me imagino que Angélica ha vivido esa experiencia, que personas de una región de Argentina hablan un poco diferente a personas de otra región del mismo país. Entonces tenemos que entender que en México puede pasar lo mismo y prepararnos un poco sobre, también creo que vale la pena mencionar, Angélica, que no sé si tú le estás escribiendo a Luisinho. Estoy escribiendo aquí Perfecto, justamente a ver aquí si sigo hablando un poco, pero vale la pena que nos utilicen. Estamos aquí en Si Puedo, Volver Conciencia. Mándenos preguntas dentro de las charlas. Oigan, mire, yo tengo la intención de ir a estudiar esto, o tengo un familiar, un amigo que va a estudiar acá, ¿con quién podría hablar? Y los contactamos, les ayudamos para que tengan conexiones y hablen con una persona que está en ese país, que les pueda contar un poquito más. Si bien en estas charlas estamos tratando de compartir la mayoría de información posible sobre las experiencias que nuestros invitados e invitadas han vivido, también vale la pena mencionar que no son inalcanzables. Así como a ellos alguien les ha tendido la mano, nosotros también estamos aquí para generar esas conexiones. Y si hay intención, si yo quiero aplicar a esta beca, yo la vi en esta charla, puedo hablar con esta persona, por supuesto que esta persona estará muy contenta, muy feliz de conversar con ustedes, con nosotras mismas que estamos acá. Ahí estoy nuevamente. Luisinho ha regresado, llenamos este espacio en esta conversación, pero siempre resaltando todo lo que te admiramos, todo lo que has logrado y también esos retos que tú vives. También una cosa final que quisiera resaltar que mencionó Luisinho es el tema de la salud mental. Siempre lo mencionamos en nuestras charlas y como dice Angélica, no estamos aquí para traerles una historia fantasiosa de lo que es estudiar en Colombia o en el exterior. Son retos que vivimos todos y todas al estudiar, incluso el bachillerato. Muchas veces nos sentimos aislados, de pronto los demás tienen para comer algo, lo que dice, digamos, en el recreo, en el descanso, y de pronto nosotros no tenemos para comer y nos sentimos mal, nos sentimos aislados. Este tipo de situaciones ocurren muy comúnmente en nuestro país y vale la pena hablar de ello, entender que no estamos solos, no somos los únicos. Hay que tener fortaleza, pero también si llega a un punto muy difícil, apoyarse con la familia, con aquellos que nos quieren, hablar con un profesor, una profesora. Y digamos que superar esa barrera no es algo ajeno a los estudios de pregrado, posgrado, sentir estas situaciones de depresión, de aislamiento, de ansiedad también. Angélica, para cerrar, sigue con tus preguntas. Vale, sí, aquí por suerte tanto Carolina y yo somos buenas para hablar, así que... Bueno, una disculpa ahí, se me fue el internet aquí y me quedé, se me fue el internet aquí en la sala. No te preocupes, qué bueno que estás bueno que lo pudiste resolver porque sí. Está muy chévere tu charla y no nos queríamos despedir sin terminarla sin terminar esta historia. Claro que Yo quería a ver si nos podemos hablar así rápidamente del doctorado. Ya nos contaste cómo fue el tema de la maestría, cómo decides hacer el doctorado. Y yo quería sobre todo información sobre las becas de... CONACYT. CONACYT, lo confundo con acá en Argentina es CONICET, entonces no me quiero enredar. Pero quiero algunos datos importantes, como por ejemplo, tengo entendido que en México, por ejemplo, para entrar a un doctorado, exactamente de maestría, tienen examen de admisión. Sí. Y como más o menos qué son esos requisitos para los que de pronto quieran estudiar en México o aplicar alguna de estas becas, ¿cuáles son como esos requisitos? ¿De examen de admisión, examen de inglés, algo así que nos puedas decir importante? Claro que sí. Bueno, la admisión a la maestría primero parte de un proyecto de investigación sobre cualquiera de los tópicos en el ámbito de la historia y las ciencias sociales.
¿verdad? Tú presentas un proyecto y la idea es que tener siempre tener siempre la perspectiva de que ojalá ese proyecto de investigación tenga que ver con las líneas de investigación que se desarrollan en esa universidad. Por ejemplo, yo había leído ya a quien fuera mi asesor allá en la maestría, el profesor René. Yo lo había leído en mi pregrado y yo tenía referencias de que él era, de cierta manera, pues, valga la redundancia, un referente en el tema de la historia social de la educación para América Latina. Entonces yo la tenía clara, yo dije, bueno, yo voy a construir un proyecto, pero ya porque allá muy seguramente voy a tener una base que me va a guiar, y fue lo que efectivamente pues terminó pasando. Allá también en México hacen algo que se llama, tú realizas durante un mes o 2 meses estudios previos, es decir, te dan clases los profes de lo que tú vas a cursar. Por ejemplo, si tú vas a realizar una maestría, haces algo que se llama curso propedéutico. Entonces ahí literalmente tú estás en una clase de la maestría sin ser admitido. Entonces los profes ahí observan si realmente pues tú tienes las cualidades y las capacidades para que te admitan y luego obtener una beca CONACYT. Ellos como que literalmente van a la fija con estudiantes que le ven que tienen la capacidad de realizar un proyecto de investigación y que sobre todo el proyecto de investigación sea viable. Entonces, en mi maestría, por ejemplo, me acuerdo que CONACYT, que es literalmente como si fuera Colciencias de acá de Colombia, pero desafortunadamente acá, de manera respetuosa, pues Colciencias casi que no sirve para nada, solamente para molestar a los profes que estamos que somos profes de universidad, porque realmente no ofrece casi que ninguna garantía de ayudas para de presupuesto para el estudiante que quiere ingresar mañana más tarde a una maestría o un doctorado. Allá sí. Entonces allá es una política estatal del Estado mexicano, pues ayudar a sus ciudadanos, pero también a ciudadanos latinoamericanos. Entonces, el monto de la maestría en mis tiempos era algo así como 11,000, 10,000 pesos mexicanos, que eso en términos colombianos eran casi 4 o 5 millones de pesos. Es decir, que tú con esa beca, tú te preocupabas de todo, menos por supervivencia, porque te alcanzaba para comprar libros, te alcanzaba para comer, te alcanzaba para todos tus gastos. ¿Por qué? Porque allá lo que te dicen es que lo único que usted tiene que preocuparse es por estudiar. Qué hermoso. Entonces imagínense, tener esa bendición de estar en un país extraño al de uno, donde te paguen por estudiar y que a ti te guste eso, pues realmente es una bendición. Entonces yo, afortunadamente por mis buenas calificaciones, yo también obtuve tesis honorífica en la maestría en historia de allá. Entonces eso como que me da de entrada, me da un pase directo al doctorado, ¿verdad? Yo pues ingreso al doctorado, afortunadamente también becado, casi que sin hacer ninguna clase de procesos de admisión, porque como ya lo había hecho en la maestría, mi pase fue directo por mis buenas calificaciones. Y bueno, llego al doctorado y créanme que yo no me las creía cuando estaba allá, porque yo nunca en la vida creí que yo iba a estudiar un doctorado. Jamás se me pasó por la mente, por todas las dificultades por las que tuve que pasar. También con mucho sacrificio. Yo demoré mucho tiempo para venir a Colombia. No hablaba con mi mamá ni mi papá todo el tiempo porque
Aún hoy la señal en mi pueblo a veces se pierde una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, un mes. Entonces literalmente me tocó muy fuerte esa parte. Ingreso al doctorado y bueno, ahí se hacía énfasis mucho en los seminarios de investigación, se hacía énfasis mucho en la publicación de artículos para que eso te permitiera a ti no dar ciertas asignaturas, lo que les mencionaba anteriormente. Tú para poder pasar de un semestre a otro, literalmente tenías que tener un capítulo de tu tesis. Entonces literalmente tú no dormías. O sea, estoy hablando de una rutina de lunes a sábado, todos los días hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Wow. Mi pregrado fue presencial, tanto mi maestría como mi pregrado fueron presencial de todos los días, de lunes a viernes. Entonces, me venía a Colombia recurrentemente a investigar en el Archivo General de la Nación. Nosotros los historiadores trabajamos sobre documentos del pasado, sobre prensa del pasado. Hice mucha estancia de investigación aquí en la Biblioteca Nacional de Colombia, que está ubicada ahí en Bogotá, en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Les estoy hablando de domingo a domingo, de todos los días ahí investigando, tratando de encontrar un norte a la investigación. Y bueno, en realidad, cuando yo me titulo de doctorado, debo decir que hasta lloré porque sí. La emoción de ese momento importante para mi vida es algo indescriptible realmente. Si estamos de lágrimas, nosotras dos, yo estoy, pues a mí no me han salido las lágrimas, de verdad que me contengo porque te escucho y eres como ese tipo de personas que realmente las historias que nos motivan a hacer lo que hacemos con Angélica y el resto del equipo que estamos envueltos en esto, que yo sé, muchos de ustedes no saben, somos voluntarios y voluntarias, dedicamos tiempo a todas esas actividades porque sabemos que hay muchos luisiños allá. Así es. Cuyas historias no conocemos y pensamos, yo qué voy a poder estudiar, como tú decías, yo qué voy a lograr llegar a algo allá. Y hay el talento están las ganas y esa fortaleza que nos distingue a todos los colombianos y colombianas es difícil y hay momentos que uno quiere renunciar, como cuando tú decías, me devuelvo para Colombia porque yo ya no aguanto más esta maestría, esta soledad aquí en este cuarto. Y lograr pasar esa barrera, hoy en día qué orgullo que eso haya pasado, nos hace mucho más fuertes y te felicito por lograr ese doctorado. Estamos realmente orgullosos de que personas como tú y muchos más logren estas metas. Esperamos con estos programas que haya muchos más de ustedes viéndonos, que lo logren, que crean en ustedes, que por venir de un pueblo, que por tener dificultades, no crean que sí, van a estar ahí. Es más, van a haber muchas más dificultades, les quiero decir, pero pueden lograr, permanezcan allí, crean en ustedes. Y una cosa que quiero preguntarte, Luisinho, es entonces en general, ¿cuánto tiempo duró tu maestría? ¿Cuánto tiempo duró el doctorado? Démosle un poquito como de idea. ¿Qué es un doctorado en historia a los estudiantes, incluso para ir cerrando nuestra historia, que hoy pues ha sido más larga, pero de verdad que ha valido la pena porque cada pedacito de tu historia nos ha aportado tanto? Muchísimas gracias. Bueno, mi maestría demoró 2 años. Yo repito, la hice de manera presencial. Yo, bueno, siempre he tenido la fortuna de que termino académicamente y de una enseguida me titulo. Yo no. Siempre trato de hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Porque a veces uno estudiamos y nos titulamos en 1 año, en 2 años, en 3 años. Entonces yo siempre digo esto que yo estudié en el buen sentido de la palabra con hambre, porque yo pues no me podía dar el lujo de estudiar y no titularme, pues. Entonces siempre me esforzaba por estudiar y titularme en tiempo y en fecha, y afortunadamente lo hice en mis 3 estudios, tanto de pregrado, maestría y doctorado. Entonces, cuando ingreso demoró 2 años mi maestría, mi doctorado demora 3 años y medio. Y bueno, ¿qué hace uno en un doctorado en historia?
además de uno recibir cursos, seminarios inherentes a lo que uno va a producir como tesis, uno realmente pues termina produciendo un conocimiento totalmente nuevo, entre comillas, ¿verdad? Una tesis sui generis, un tema entre comillas original. En mi caso yo trabajé educación pública y la sociabilidad en el Caribe colombiano a fines del siglo XIX y principios del XX. Repito, nosotros los historiadores contextualizamos un tiempo, un espacio, y sobre ese tiempo y espacio nos formulamos preguntas, nos formulamos unos objetivos, nos formulamos unas hipótesis, unos argumentos, y sobre esa base construimos una narrativa histórica, pues por supuesto coherente, argumentativa, crítica, y de plantear algo diferente a lo que hasta el momento se había producido en términos de la historiografía colombiana y particularmente la historiografía del Caribe colombiano. Entonces, es eso fundamentalmente, realmente yo soy doctor en historia, pero yo no estoy formado para aprenderme pues todas las historias, Sí. ni todas las fechas. Yo realmente pues entre comillas soy un humilde académico que trata de profundizar en una línea de investigación que es la historia social de la educación, ¿verdad? Particularmente para el Caribe colombiano. Entonces, sí tenemos ciertas bases generales, pero en un doctorado lo que usted hace es especializarse en una línea de investigación en concreto, en un tema en concreto, en un determinado espacio y en una determinada fecha o periodo. Excelente. Interesante, Luisinho. Yo quiero primero resaltar también otra cosa importante de lo que decía hace rato Carolina también. Muchas veces en el imaginario popular la gente cree que quien tiene un doctorado es porque tiene plata, ¿sí? Como que creen que la gente que tiene un doctorado es porque tiene con qué pagarse el doctorado, porque uno también piensa que los doctorados son caros. Claro. Que eso es cierto, muchos de los doctorados son pagos, entonces tienes que tener plata para estudiarlo, pero también es importante, y creo que de esta charla quiero resaltar mucho eso, de que si bien sí hay doctorados pagos, también hay muchas becas para estudiar. Entonces, la mayoría, y eso es algo súper importante que todos sepan, la mayoría de gente que tiene un doctorado lo tiene porque tiene una beca, porque tuvo una beca, sobre todo en Colombia, no sé en otras partes del mundo. Pero por lo menos nosotros estudiamos con becas. No, yo aquí en Estados Unidos, y yo que les creo que he escuchado en Europa, es lo mismo. Los doctorados casi que en su mayoría, yo diría que en un 95% de los programas vienen con beca incluida, porque es imposible para una persona sostenerse, tiene que dedicarse 100% al programa, así como lo ha escrito Luisinho. Entonces es con beca. Muy poca gente va a pagar por ese programa y son casos muy específicos. Realmente es raro la ocasión en que eso se vea. Sí, eso es importante resaltarlo para que las personas, los estudiantes, las chicas, chicos que de pronto estén terminando una carrera en historia y quieran hacer un doctorado, sepan que no es tan difícil, o sea, no es tan difícil, sí es difícil, pero las herramientas están, hay que buscar la información, buscar la beca en internet, métanse en la internet, busquen becas para doctorado y seguro que van a encontrar muchísima información. Pero siempre tengan presente eso, no es imposible, que el dinero no es una limitante para hacer un doctorado, porque la mayoría de la gente la hace becada. Esta información quiero que quede bastante clara. Y después hay otras dificultades, ¿no? Claro. Todo lo que ya hemos hablado acá, la presión psicológica. Siempre hay dificultades, pero querer es poder, y sí se logra, sí se cumplen los objetivos y los sueños. Eso es importante. Y yo quiero ya para cerrar, ya lo último, mira, les voy a contar algo. Nosotros queremos que estas charlas no duren más de 1 hora, porque decimos que si son muy largas, pues la gente no se va a cansar y no nos van a seguir viendo, ¿no?
pero es que siempre viene gente con historias tan interesantes y tan bonitas y con tantas cosas que uno sigue hablando y hablando porque nos parece que también hay que aprovechar. No sabemos cuándo podemos tener a Luisinho acá en una charla, entonces ahora que está, pues aprovechamos a sacarle toda la información que podemos. Entonces se nos alargó bastante, pero creo que ha sido muy valiosa y yo creo que los chicos que la vean van a sacar muchas conclusiones y mucha motivación y mucha información importante. Pero justamente para estos chicos que nos van a ver y que nos están viendo ahorita y que nos van a ver después, quiero que les des un consejo, un último tip, unas palabras que te hubiese gustado a ti escuchar cuando estabas tú en el colegio y veías difícil todo este camino que habías recorrido, quizás lo veías imposible. ¿Qué te hubiese gustado oír en ese momento a ti? Ahora que te hayas vivido todo este camino, ¿qué le dirías al Luisinho de los 17 años cuando estaba empezando? Bueno, a ese Luisinho yo le diría que efectivamente se vale soñar, de que se vale ser un soñador, de que es posible romper los círculos de la pobreza a través de la educación, que es la educación un elemento central para salvar vidas, que es la educación uno de los tantos caminos que tenemos nosotros quienes vivimos y habitamos en zonas rurales de este país, ¿verdad? Un camino para salir adelante, para convertirnos, digamos, en profesionales, para convertirnos, y bueno, más que profesionales, en buenos seres humanos, que es lo importante. Porque a veces podemos tener diversos títulos, pero hay mucha gente que tiene limitaciones para saber para qué está hecho realmente el conocimiento, y el conocimiento está para eso, para ser nosotros buenas personas y transmitirlo de muy buena manera. Entonces, eso fundamentalmente, de que los sueños son posibles cumplirlos, de que pese a las dificultades, a los escenarios de violencia que muy seguramente pasan muchos niños y niñas de este país que creen que la pobreza es un obstáculo, que es que no tengo, es que no puedo. No, sí es posible. Y querer es poder. Y miren, aquí está, digamos, el testimonio de alguien que en 10 años pues cambió de ser un raspachín de coca a convertirse en un doctor en historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, y hoy afortunadamente pues estamos en ese proceso por seguir cambiando una mejor vida para bien personal y por supuesto para mi familia. ¿Qué haces hoy en día, Luisinho? Bueno, yo hoy soy docente, dedicación exclusiva a la Universidad Santiago de Cali, en el programa de la licenciatura en Ciencias Sociales, Facultad de Educación. Desde hace 2 años estoy trabajando aquí en esta universidad. Y bueno, pues también es otro sueño cumplido, ¿no? Ya después de tantas dificultades, vicisitudes, estar pues transmitiendo eso que aprendí durante años. Entonces, en estos momentos soy docente de la Universidad Santiago de Cali. Maravilloso, Luisinho. Esperamos que muchos de sus estudiantes presentes y futuros vean esta charla, compártela con ellos para que sigan tus pasos. Yo quiero antes de dar la palabra a Angélica para que ella cierre, quiero darte las inmensas gracias. Desde que conocí tu historia, yo leí un artículo tuyo que está en un periódico muy conocido del Caribe. Yo quedé enamorada de tu historia y tenía muchas ganas de invitarte. Gracias por estar aquí hoy, por contarnos con tanta honestidad y tanta autenticidad lo que viviste. Realmente nos llenas de energía para seguir haciendo esto que estamos haciendo. Ojalá encontrar mucho más Luisinhos por allí que quieran venir y contarnos esas historias para que rompamos esos paradigmas que tenemos en Colombia de que pensamos que la educación no es un camino o pensamos que nos encantaría estudiar. Muchos de nuestros padres tenían tanto talento, nuestros abuelos, abuelas, y hubieran podido lograr tantas cosas, pero no existían las oportunidades. Cada vez hay más información sobre ellas. Cambiemos ese camino
Y bueno, no sé si seas uno de los pocos que estudian en tu familia, pero seguramente tu familia está muy orgullosa de lo que has logrado. Tu esposa también saludo y te deseo de verdad todo lo mejor, Angélica. Gracias, gracias. Sí, claro, por supuesto. A toda mi gente que está por ahí, como usted, gracias también por estar ahí. Sé que seguramente están conectados. Y no, al contrario a ti, Carolina. Gracias por la invitación. Y eso que tú dices es muy cierto. Ojalá existan más Luisinhos y también niños y niñas que vean en esto pues una oportunidad para saber que sí es posible salir adelante en medio de absolutamente muchas dificultades. En que es posible, me diría algún amigo por ahí, romper los círculos de la pobreza. Así es. Sí, la verdad que yo me voy con el corazón súper hinchado de esta charla, qué bonita historia. Yo me quedo con esta frase con la que cerraste hace un momento que decía, en 10 años pasé de ser raspachín a doctor en historia. Creo que eso es demasiado poderoso. O sea, como uno teniendo esa fuerza de voluntad y tomando las decisiones correctas, buscando las oportunidades, no rindiéndose, porque no fue fácil y muchas veces quisiste tirar la toalla, te mantuviste fuerte y mirar todo el cambio que fue para tu vida, para tu familia, para la familia que ahora estás formando con tu esposa, tu hija. Eso es hermoso. Esa es una cosa que a mí me encanta de cómo la educación es una segunda oportunidad de vida para muchas personas, cómo se las cambia, como fue tu caso. Y creo que con esa frase me quedo de hoy. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto conocerte, conocer tu historia. Y bueno, decirle a todos que aquí seguimos. Vamos a tratar de estar cada 8 días este resto de año. Dentro de 8 días vamos a estar hablando sobre ingeniería industrial. ¿Qué hace una ingeniera industrial? Y en 15 días vamos a estar hablando nuevamente de historia, esta vez de historia y de geografía. Vamos a estar hablando con un geógrafo e historiador, una historia de vida también bastante interesante. Así que aquí los vamos a estar esperando todos los sábados. Probablemente a las 11 de la mañana, el horario puede estar cambiando, pero en nuestras redes sociales vamos a estar colocando toda la información para que nos acompañen. Y también decirle a todos los profesores, a las personas que nos vean, que estos videos los tenemos grabados, que se los podemos hacer llegar para que las compartan con sus alumnos en clase, para que los utilicen como herramientas didácticas, claro, para sus materias de orientación profesional, en sus clases por ejemplo, el profesor de historia, qué lindo que le muestre esta historia a sus alumnos en el colegio. Entonces, esta es una herramienta que es muy valiosa, muy didáctica y comuníquense con nosotros y le pasamos todos los videos que tenemos. Y Carolina, también si les puedes dejar por ahí en los mensajes la página de Si Puedo. Para que también... Gracias, Angélica. La verdad que no la tenía aquí inmediatamente lista. Dame un segundo, pero sí, en nuestra página que hemos venido trabajando, enriqueciendo con el tiempo, no sé si aquí salga y tú la puedas poner, Angélica, en alguna manera. La puedes poner ahí en el chat, creo. Sí, nosotros vamos y está puesta en la parte de arriba de Devolver Conciencia, ahí tenemos información sobre becas, sobre programas que existen, cómo prepararse para una beca. Obviamente cada beca es diferente, pero cómo me voy planeando, cómo lo voy pensando, requiere tiempo, requiere esfuerzo. También les contamos un poquito sobre los temas de aprender idiomas. En el caso de Luisinho, quizás esta no fue una barrera más que tuvo que superar, pero en algunos casos queremos estudiar algo en el exterior, necesitamos romper esa barrera del idioma, cómo prepararnos con tiempo. Hay recursos gratuitos o a muy bajo costo para estudiar idiomas. No hay forma de decir que no se puede. Sí se puede, y por eso nuestro proyecto se llama Si Puedo, Colombia, y estará allí toda la información, nosotros la tenemos. En una próxima charla hablaremos un poco más de la página. Hoy de pronto no me tomo el tiempo porque se nos ha extendido mucho esta conversación, pero saben que ahí están todos los recursos que les ofrecemos, con historias incluso escritas que pueden imprimir. Esperamos de pronto conversar al diseño para tener su historia escrita más adelante, y la pueden imprimir y usar en el salón de clase también. Sí, genial. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, a los que nos van a ver en un futuro, a los que nos van a ver por Radio Eucha, un saludo para ellos. Y bueno, muchas gracias, un abrazo para todos. Chao. Gracias, Carolina, gracias, Angélica, gracias, público. Sí. Muchísimas gracias. Claro que sí, Luisinho. Ya saliste de la